Ya estamos de regreso aquí en Desde Mérida, en la grata compañía de don Bernardo, que se sacudió la forma como despedí el bloque anterior, porque dije, ¿qué? Ya se me olvidó. Sí, qué bueno. Sí, lo que me sorprende es que no ha llegado Rodrigo Menéndez, pues el buen Rodrigo. así son los patrones. Sí, yo creo que cuando leyó los temas de que, híjole, hay marcha el domingo, sí, yo ya le dije a mis amigos fifís que sí voy a ir, y ya le dije a mis amigos antififís que no voy a ir. Obvio, no quiere meter las manos, pero aquí tiene a sus 2 empleados que la meten por él. Ahí te va a llegar con un papelito de tengo COVID, no puedo salir. Sí. Tenía todas las ganas de ir, pero ya me dijo el doctor que a mi cama. Debe estar haciendo cola en el IMSS para que le dé una incapacidad médica. Bueno, pero volviendo, vamos a dejar a López Obrador. Vamos a dejarlo de lado. Lo único que vamos a decir... Oye, en este país no se puede dejar hoy en día Andrés Manuel de lado, porque está al frente. Vete con él. No. Ponle casa, ya que viene cada rato, más si por ti viene a Yucatán. No, por favor. No, bueno, seguimos con López Obrador. No, ¿qué ibas a proponer? Iba yo a proponer que nos vayamos a la reforma que propone López Obrador, que tú la has tocado. Yo creo, en lo personal, a mí me ha tocado vivir de cerca en Yucatán, como testigo de primera fila, los esfuerzos que se han hecho en una lucha cívica que comenzó hace decenas de años, que involucró a mucha gente, no solo a los que estaban en la marcha. Había mucha gente que trabajaba por buscar una justicia electoral que no se nos daba mientras el gobierno tenía en sus manos las elecciones, sobre todo en aquella época en que no había, ¿cómo se llama? Cuando cambia de manos el gobierno, no había cambios, el PRI era como un pulpo que absorbía todo y no quería dejar el poder y hacía hasta lo imposible por mantenerse y mantenerlo allá. Una lucha que tiene muchas aristas hasta que se logra integrar un instituto federal electoral ajeno al gobierno, hasta donde humanamente era posible, que toma en sus manos la rienda de las elecciones en el país. Es el encargado de organizar las elecciones, es el encargado de preparar las elecciones, de capacitar a todo aquel que participara, etcétera, y comenzamos a ver una vida diferente, una vida cívica diferente en México. Empezamos a tener fe en lo que significaba nuestro voto. Equivocados o no, éramos responsables de lo que estaba pasando en el país, al menos en la mesa electoral. Acabas de tocar algo importante. Efectivamente, se empezó a tener fe. Es correcto. En el voto. Y yo siento que los resultados fueron buenos. Mal elector, porque casi nunca me tocaba atinarle al bueno, pero... Bueno, el voto era secreto y no se daban cuenta. Pero nadie me impide decirlo. No voté por el señor López Obrador. Me sorprendió su victoria con un 53% de los votos, que era muy superior. Incluso rebasó a Carlos Salinas, que era el que había alcanzado la mayor puntuación en México. Y todos dijimos... Oye, ¿qué pasó con López Portillo cuando fue candidato único y todos los partidos lo postularon y el PAN no postuló a nadie? ¿Qué porcentaje tuvo? Yo creo que ellos sí tenían 80%. Ah, no, ellos se ponían 100 sin problema, ¿eh? Sin problema, no abrían la casilla, pero te mandaban un acta con el 100% de los votos. Pero justamente era en la época en que el gobierno organizaba las elecciones y hacía lo que quería y nosotros lo permitíamos. Bueno, la mayoría lo permitía. En esa época, realmente, yo creo que el punto que hay que recordar no es la elección del 2006, sino la de 1988. No había yo nacido. ¿Qué pasó en el 88? No, cuando se cayó el sistema. El sistema que controlaba el secretario de Gobernación. Sí. O sea, de repente empezaron a salir los resultados y ¡pum! Se apagó el sistema. Se cayó el sistema y cuando regresó ya Salinas había ganado las elecciones. Sí. Y siempre ha sido eso cuestionado y para muchos fue clarísimo y evidente el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Y que pues, se le encargó a él y
resolver el problema, y la única manera en que se les ocurrió fue apagando el sistema que contaba. Sí, o sea, tratándose de Gobernación de volverse muy moderno, en aquellas épocas se instaló todo un sistema de cómputo que era lo novedoso, y cuando empezó a entregar la información no les gustó y lo apagamos. Entonces el famoso se acabó el sistema, que al frente estaba Manuel Bartlett, que ahora está al frente de la Comisión Federal de Electricidad, y ha sido, yo creo que un hombre que ha pesado mucho en la toma de decisiones de la administración actual. Es una impresión que tengo. Puede ser que sí. El caso es que hubo en esa época, hubo cada vez que lo necesitaba el partido en el gobierno, se hacían todo tipo de cosas. Ahorita que decías computadora, creo que te lo he contado, cuando se cayó el sistema de cómputo con Bartlett, yo creo que te he contado un hecho así significativo para mí, mucho, muy significativo, y que a mí me vende la imagen del México de ayer. De ayer, porque hoy hemos superado muchas cosas. A principios de los años 70, en la primer quinquenio, o sea, 5 años, los primeros 5 años, no sé, del 70 al 75, en Yucatán comenzó a manejarse la Secretaría de Hacienda a través de un sistema de cómputo. ¿Ok? Entre otras cosas, pues vigilaba la expedición de cheques. Si salía un cheque a nombre de Bernardo Lari Rodríguez, pues ese cobraba Bernardo, pero si quería cobrar otro cheque Bernardo, lo rebotaba el sistema. Un funcionario público, no voy a decir su nombre, pero era de Tizimín, se llamaba Paulino y demás, tenía 2 o 3 chambas en el gobierno. Era, creo que entonces se llamaba director de electricidad o algo así, el encargado del sistema eléctrico público en el estado. El caso es que, pum, le pagaron un cheque y el sistema rebotó el segundo cheque, y cuando él fue a cobrar, pues le dijo el de Hacienda, pues ¿sabes qué? Esto no se puede, porque ya te pagué uno, y oye, pero a mí me dan 2. Pues sí, pero no se puede. Y se fue a Palacio, donde yo estaba conversando con el señor gobernador, como a la 1:30 que iba yo todos los días a ver al señor Carlos Loret, y llegó don Paulino a quejarse porque no le habían pagado completo, y le dijo el director de finanzas que no le podía pagar porque el sistema lo impedía. Y digo, bueno, tienes que entender, Paulino, le dijo, que estamos entrando a la tecnología moderna. Pero Loret, el gobernador Loret fue en los años 70, ¿no? Principios de los 70, del 70 al 76. Y ya estaban instalando un sistema de cómputo, de esos sería de los primerísimos. Sí, señor. Sí, señor. No. Sí, señor. Y se instaló un sistema de cómputo y le dijo, pero no te preocupes, vamos a hacer un sistema revolucionario. Y el señor cobró su segundo cheque. ¿Por qué? Porque modificaron la computadora, que te obedecen lo que tú quieras. Ese era el sistema, Bernardo. A mí eso me asusta un poco, ¿sí? El voto digital. Digital. O sea, votar a través de una computadora desde... Porque vamos a hacer 1000 chafas, somos mexicanos. Del hogar. Uy. Pero bueno. No tengo argumentos para rebatirte. Hemos de llegar a eso. Pero ahorita vámonos nada más a la reforma. ¿Qué quiere el señor presidente con su reforma? En cuestión del Instituto Nacional Electoral. Bueno, originalmente... Primero, ya le partió toda la ESO con su presupuesto. Castiga al INE con más del 20% de su presupuesto. Ese es un argumento que él ha manejado. El INE nos cuesta muy caro. Sí. Allá se va mucho dinero, y ese dinero se podría usar los en otras políticos cosas. También, ¿por qué no los queman? ¿Cómo? Los quemen en una hoguera, si nos cuesta muy caros. No, él ya está luchando, trabajando, sí. Es más, no trabajando, está exigiendo de su bolsa que nadie tenga un salario mayor que el presidente. Ajá, pero completo, no solo lo que cobra en nómina. Sí, ahora. Para empezar, el que diga, ay, yo tengo que conducir pobre y tengo mi Volkswagen. Puta, pero vive en Palacio Nacional. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta que el presidente viva en Palacio Nacional? Para empezar, ¿tú crees que tiene que va a trapear todos los días? Tiene a 50. No. Pero en algún lugar tiene que vivir. Pues sí, pero nos sale más barato que vivir en su casa. Le ponemos una casa, todo con aire acondicionado central, con vista al Chapultepec, donde le dé su gana. En Palacio nos cuesta un montón de dinero, ¿no? Pero no está en todo Palacio, está en un pequeño pedazo de Palacio.
Sí, y sí dejó la residencia de Los Pinos. ¿Y qué? Y se pasó a Palacio, pero no puede estar en su casa. ¿Mande? Es así, creo que operativamente no es lo correcto, inteligencia militar no lo permitiría. ¿Qué? Que necesitan ellos resguardar al presidente y manejan la logística del presidente. Claro. Sí, y nos debe costar un montón de dinero. Que cuesta, no me venga a vender. Y eso cuesta. Claro que cuesta, que no me venga a vender pobreza cuando él vive en un palacio. Punto. Yo realmente, una de las cosas en las que no estoy de acuerdo es lo del avión presidencial. Llevamos 6 años con ese avión que debería de haber funcionado para él y yo no vería mal que lo usara él. De las Sin embargo, incongruencias, sí, de las cosas nos ha salido lógicas, muy caro mantener ese avión que no se ha podido vender, que se rifó de manera incongruencias y las cosas extraña, no lógicas que muchos le aplauden al señor. El señor, para vender una imagen de humildad, de lo que le dé su regalada gana, dice: yo voy a viajar en avión de clase comercial, no voy a usar el avión presidencial. Pero eso lo acerca mucho con la gente, tanto claro, que acaban de... en este viaje a Yucatán, sí, tenemos un video de una señora que en el avión comercial le dijo todo lo que quería y se desahogó. Y a la señora nadie la ha tocado. A lo mejor le pagaron para que lo haga. Viniendo se puede esperar cualquier cosa. Pero vamos, terminemos. El señor paga un boleto que le cuesta 4,000 pesos para venir de México a Mérida. Ok. Dices tú, bueno, ¿cuánto se economiza si hubiera salido el Fuerza Aérea número 1 del país? Pues le iba a costar mucho dinero. Pero ya nos preguntamos cuánto cuesta tener asentado un avión en un hangar que te cobran por pies, que te cobran un montón de dinero. Sí, o sea, esas cosas como que no cuadran. Es una incongruencia. Si él viene solo, sí, pero el señor no viaja solo, viaja con un montón de escoltas, que no los vemos, pero los trae. Sería ilógico pensar que se subió solo al avión. Supongo que vienen en un avión o de la Guardia Nacional. Nos cuesta el doble, que venga él con ellos. Y se acabó, y nos economizamos dinero. Pero no, el estar asentado el avión presidencial cuesta un montón de dinero. El que se esté devaluando el avión presidencial cuesta un montón de dinero. El que haya hecho faramalla y media por ese avión cuesta un montón de dinero. Es una incongruencia que nos vende. Ese avión y muchos lo compran. Ya va a ser de la nueva aerolínea que se va a llamar Mexicana y que va a volar desde el AIFA, en honor a Felipe Ángeles, el gran general constituyente. No constituyente, el gran general del Porfiriato. Tú me estás sacando del INE, algo que tienes que no me dejas hablar del INE. Pero bueno, regresemos al INE. El avión es una vacilada que nos está costando mucho dinero. Regresemos al INE. Si no puedes vender algo y no puedes mantenerlo, regálalo, punto. Ponlo para que suban los niños a resbaladilla. Ahí se va a meter a competir con un avión, con las aerolíneas que hay en el mundo. Por favor, ¿qué tienes que hacer para competir en un mercado tan competitivo como es el de la aeronáutica? Ese avión es un tema pendiente de las mañaneras. Eso estoy de acuerdo. Vamos a ver al INE. Vamos al INE. ¿Qué pretende el señor? Desaparecer el INE, ya dicen que no. Originalmente las elecciones iban a pasar a gobernación. Iba a haber una dirección, ¿sí?, que dependiera de gobernación, encargada de realizar las elecciones. Eso era regresar realmente a la época de antes del IFE. ¿Sí? O sea, estamos hablando, sería regresar a la época de los 80. Es correcto. Sí. Ni siquiera lo planteó oficialmente. Hoy en día dicen que ya no va a desaparecer, que es una mentira que va a desaparecer el INE, sino que los consejeros ahora van a ser electos por voto directo de la población. Por voto directo de la población, y los van a postular, obviamente, los partidos políticos. ¿Sí o no? Ellos lo van a mover. Obvio. Sí. Si yo tengo en a un elemento que me puede servir como consejero leal, nacional, condicional y todo lo que quiera, lo voy a apoyar. Pero dicen que muchos consejeros han llegado por cuotas de partidos y que además saliendo luego se han metido a partidos políticos. No. Hace 8 días estuviste platicando con Uquibe Espadas. ¿El qué te comentó al respecto? Uquibe Espadas, para empezar, llega como consejero después de haber
peleado en oposición el puesto. Sí. Primero empezaron como 1000 y tantas personas, de acuerdo con sus capacidades los fueron haciendo a un lado, hasta que queda un grupo reducido de 5 consejeros, si no me equivoco, que van a la Cámara, y ahí es donde entra el manejo político, para que la Cámara los palomee y diga tú si vas o no vas. Pero esos 5 que llegaron habían demostrado que no pertenecían a ningún partido, que no militaban en ningún partido desde hacía X número de tiempo, habían depositado que estaban muy capacitados para manejar el Instituto Nacional Electoral y habían demostrado su probidad. Si no, no pasaban. Escogen entre más de 1000 personas a los mejores para que puedan participar. Que en la Cámara podían darle un viso político, pues Bernardo es muy bueno, es el mejor, pero milita en la izquierda y de alguna forma nos va a fastidiar, no votamos por él. Vamos a votar por Manuel Trey porque me cae bien. Bueno, pero esa es una última instancia. Pero los que llegaron, cualquiera de los 5 que llegaba, tenía la capacidad suficiente para desempeñar el trabajo que se requería. Ese es un punto a favor. Y el señor llega y puede decir con todo su derecho, yo llegué aquí no porque soy un tonto, porque les demostré que sé lo que quiero. Es un punto. O sea, llega con mucha autoridad. Llega con autoridad personal y moral, sí, para decir aquí estoy y vine por eso. Y eso nos permite pensar que hará un mejor desempeño en las labores que de él se esperan. Es correcto. Pero mientras tanto, de nosotros esperan los amigos anunciantes que vayamos a un corte comercial para que escuche usted lo que nuestros patrocinadores quieren compartirle.